¿Simpaticón? ¿Ya? Vamos entonces, chiquillos, a ver lo que es nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con el módulo 6, América Latina. Voy a proyectar esta cosa, hoy que se ve lindo, ¿ven? Ahí está don César, ahí está la cita Lisset. Así digo yo, porque se ven tan lindos los monitos. Siempre les pongo algo bien monono para que se motiven después con la clase. Ay, de veras que la profe no, para que vean que me preocupo por ustedes y les hago hartas cositas bonitas para trabajar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar nuestra clase 20, que es la de segundo ciclo, América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Tengo a don Jonathan González también aquí, muy bien. Entonces vamos a ir trabajando lo siguiente. ¿Qué haremos hoy? Esto se lo mandé el día de ayer por internet, ¿cierto? Por el WhatsApp, para que ustedes lo puedan haber visto. Y por último le he echado una ojeada, una cosita poca. No hay para qué exagerar, ¿cierto? Módulo 6, que es el que está ahí. América Latina en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Después la unidad 1, América Latina en el siglo XX, y las páginas 11 a la 25. Son poquitas páginas. Ya el objetivo de la clase es identificar las principales mutaciones que ha sufrido América Latina durante el siglo XX. Nuestro continente ha pasado de todo, pero de todo, de todo, de todo. No, hay que decirles, chiquillos. Activemos los conocimientos previos y empecemos por lo siguiente. Chiquillos, quiero que en alguna cosa saquen un pantallazo, lo anoten en algún cuaderno, mentalmente, no sé, pero van a escoger uno de estos conceptos, cualquiera. El que a ustedes se les ocurra, lo van a escoger. O sea, cualquiera. Reforma, democracia, desarrollismo, política, intervención o revolución. Elijan uno de esos. Cualquiera. Me da igual. 5, 4, Política. 3, 2, 1. Ya, el que sea. Y lo van a dejar anotado en algún rinconcito, en su memoria, qué sé yo. ¿Ya? Vamos a trabajar ese concepto al final de la clase. ¿Bien? Algo de esto yo sé, página 13. Ahí le puse cualquier cosa, la voy a corregir. Dice, ¿sabe usted lo que es la Revolución Cubana? ¿Sabe lo que es la Revolución Cubana? ¿Entienden lo que es el concepto de Revolución Cubana? Ay, no, ahí está. Si no saben, póngale no lo sé, pero quiero aprender. Pregunta 2. ¿Cuándo comienza en Chile la llamada transición? ¿Por qué esta cuestión está mal escrita? ¿Transición a la democracia? ¿Cuándo ustedes creen, en qué fecha, qué año, qué mes, qué hecho, qué hito marca la transición a la democracia en nuestro país? La transición a la democracia en Chile comienza el 11 de marzo de 1990. ¿Y qué pasó ese día? Ese día asumió como presidente elegido popularmente Patricio Aylwin Azócar. Ya, muy bien, perfecto, maravilloso, muy buena memoria, ¿cierto? Ese día en que después de la dictadura de Pinochet teníamos un presidente electo, como usted dice bien, por elecciones democráticas. Maravilloso. Y ustedes en su texto, yo lo puse acá también, tienen 6 elementos, ¿ya? La masificación de la televisión, la formación de los primeros sindicatos, incorporación de la mujer al trabajo en las industrias, aparición del movimiento hippie, desarrollo de la Guerra Fría, intervención de aparatos como el teléfono y la radio. Van a encerrar en un círculo aquellos procesos o acontecimientos que usted relaciona con la segunda mitad del siglo XX, o sea, del año 50, del 1950 hasta el 1999. Ustedes me dicen, por ejemplo, ¿cuándo se masifica la televisión? Ustedes me dicen, esta puede ser. O si se forman los sindicatos, también. Ustedes díganme cuáles son los hechos que ustedes consideran que corresponden con la segunda mitad del siglo XX. Y es fácil. Les marco marca con un círculo, ¿cierto? El hecho en sí. Nada más que eso. No les pido que explique nada. Solamente sé que pueden tener un poquito de contextualización de los hechos importantes de la segunda parte del siglo XX para después pasar a lo siguiente. ¿Vamos bien? 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Pasamos. Nuevo conocimiento, tenemos los cambios que abren una nueva era como conocimiento dentro de la asignatura, y después América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Eso vamos a trabajar hoy día. Voy a cerrar mocófono para que todos estén calladitos. Mi amor. ¿Ya? Eso es. Y después vuelvo a abrir los micrófonos. Minimicemos. Dice: los cambios que abren una nueva era, página 14 y 15 de nuestro texto. Dice lo siguiente:
Tenemos para empezar que contextualizar la economía de nuestro continente, que ya algo vimos en el módulo pasado. Nuestro continente tiene un modelo económico neoliberal que es más que nada monoexportador, o sea, en el cual se presentan riquezas, pero también problemas, ¿ya? El monoexportador quiere decir que nuestro continente entrega a los demás, ¿cierto? Vende materias primas sin procesar a los otros países para que ellos las produzcan, en vez de nosotros producir con nuestra materia prima nuestras propias manufacturas, ¿ya? Pero este proceso monoexportador genera grandes riquezas para el continente. Sin embargo, también genera muchos problemas. Por ejemplo, la estabilidad dependiente del mercado extranjero. Por ejemplo, el cobre. Si en otros países tienen necesidad de comprar cobre, eso nos favorece a nosotros. Pero si no, nos desfavorece. Dependemos de la necesidad extranjera para poder, ¿cierto?, vender nuestro producto estrella, que es el cobre. También tenemos un segundo problema, que es aquí donde podemos nosotros contextualizar lo que pasó con el estallido social del 18 de octubre del año pasado y con lo del plebiscito de ayer. No voy a hablar más de eso del tema porque no me corresponde, y creo que cada cual como adulto sabe por qué opción votó, o sea, que le interesa el tema, ¿ya? El problema, chiquillos, que inició todo este proceso, especialmente en Chile, es esto: la repartición del beneficio económico de manera desigual. Chile es un país que produce mucho, yo les he dicho antes, el continente produce mucha materia prima, por lo consiguiente, por las grandes ventas, ¿cierto?, lo que se llaman cifras macroeconómicas, el continente es espectacular. Pero tenemos el gran problema de que la riqueza no se reparte de forma equitativa. O sea, las cifras de lo que es el Producto Interno Bruto, de lo que es lo que dicen, ¿cierto?, el Producto Per Cápita, que tiene que ver con cuánto se supone que ganamos cada uno, por estadística se supone que ganamos una millonada. Sin embargo, no es así, ¿ya? Y eso no solamente pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Uruguay, en Paraguay, en México, en Venezuela. Todo el continente tiene este problema: la mala repartición de la riqueza. Yo les digo a los de primer ciclo esto mismo que les voy a decir a ustedes, que Chile sería un mejor país y América un mejor país si la torta estuviera mejor repartida. No significa que todos ganemos lo mismo, pero que la brecha entre el que gana más y entre el que gana menos no sea tanta. Es todo lo que voy a decir del tema. Es un problema dentro del modelo neoliberal que impera en el continente americano. ¿Podría ser mejor ejecutado? Sí, pero falta la otra parte. Creo que ayer Chile intentó dar un paso para buscar esa igualdad, ¿cierto?, en beneficio de la población, como dice la Constitución del bien común, ¿ya? Y el otro elemento importante es que esta entrada de dinero, ¿cierto?, por la monoexportación, ayuda a que los países vivan un proceso de modernización económica. Por ejemplo, se transforma la vida cotidiana de la población, ¿ya? Antes, si pasábamos en carreta tipo los ingas, hoy no, ahora tenemos casi todo acceso a un auto, ¿ya? Esto trajo algunos beneficios, ¿cierto?, sociales, pero también tensiones, ¿ya? Para que vayamos viendo el contexto social de nuestro continente. Página 16 a la 18. Estas tensiones generaron que se organizaran los trabajadores para exigir derechos, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la bonanza de los años 20 fue pero maravillosa. Desde los años 23, 24, ustedes saben de que vino, ¿cierto?, la crisis de 1929, que justamente el sábado se cumplían 181 años, algo de 180 años de lo que es, no, miento, mis matemáticas son horribles, espérense. ¡Ay! Me equivoqué de número, estoy clarita con las fechas. Fue un 24 de octubre, por eso es que me acuerdo bien. 2020 menos 1929 son 91 años. Está clarito con las fechas. Son 91 años, ¿cierto?, de lo que es esta crisis económica que ya lo habíamos trabajado antes. Esta crisis trajo consigo una crisis política y militar que llevaron a la intervención militar en algunos lugares. Por ejemplo, en Chile, llegó, ¿cierto?, tuvo que dejar su cargo, y para qué decir el presidente Irigoyen en Argentina. Respuesta a esta crisis económica que se dio en el mundo, en nuestro continente se dio con el modelo ISI. Recuerden, ISI significa industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? O sea, se ayudaba, ¿cierto?, se fortalecía la industria local por sobre la internacional, para no exportar productos, sino que consumir lo que se producía en Chile. ¿Cuál es la consecuencia de la implantación de este modelo ISI? Son tres. La formación de un sector social integrado por empresarios industriales. Aparece, ¿cierto?, un sector que es empresarial.
Aumenta el número de los sindicatos de los obreros, ¿cierto? Y también aparece la clase media y se consolida como grupo social en el continente. Página 19. América Latina en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Tenemos que decir que se empiezan a dar estas transformaciones fuertemente influenciadas por los procesos políticos y económicos tanto del mundo entero, ya que influencian nuestro continente. Recordemos la Guerra Fría y la polarización ideológica. Cuando hablamos de esto, tenemos que ver con la lucha ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el año 45 hasta la caída del muro de Berlín, que fue en el año 1989, ¿ya? Y eso ayudó a que muchos países fueran o parte de la Unión Soviética o influenciados por Estados Unidos. América Latina fue influenciada por Estados Unidos, para que ustedes tengan un contenido más desarrollado, ¿ya? También hubo enfrentamientos dentro del continente por posiciones políticas antagónicas al momento de plantear proyectos de gobierno. Ojo que ahí entra Chile, porque ahí Chile casi, y Estados Unidos casi que le da urticaria. ¿Mm? Dentro de la década del 50 se recuperan algunos países que son capitalistas, ¿cierto?, de la crisis económica del año 1929, pero también se empieza a desarrollar un elemento importante que es el crédito, el consumo. ¿Cómo yo consumo si no tengo plata? Pido crédito, pago después, compro ahora y pago después, ¿cierto? Como un momento importante. Aún no aparecen las tarjetas de crédito que aparecen cerca de la década de los 80, ¿ya? Página 20 a la 21. Espérense. Tenemos que hubo cambios en la población. Aparecen algunos grupos etarios, especialmente los jóvenes, aparecen los hippies, los punk, los qué sé yo, ¿ya? Que buscan, ¿cierto?, dar a conocer su forma de vida y que ellos estaban en contra de todo lo que se estaba viviendo, especialmente el movimiento hippie, que nace como una respuesta a la intervención de Estados Unidos dentro del conflicto de Vietnam, que no le correspondía y lo perdió igual. Muchos jóvenes querían ir a la guerra, pero otros jóvenes no querían ir a la guerra, entonces decidieron vivir el mundo de la paz y de las flores, ¿ya? Woodstock y todo lo demás. También tenemos que hubo un importante desarrollo de las mujeres dentro de su consolidación por la lucha de sus derechos en el siglo XX. Por ejemplo, el derecho a sufragio, ¿ya? En la década del 60 y 70 se amplió la participación de la población en organizaciones comunitarias, sindicales o estudiantiles, para qué decir Chile. Aparecen los centros de madre, los juntas de vecinos, aparecen los clubes de adulto mayor, en fin, ¿ya? Que son elementos importantes para el desarrollo político de la población, porque también estos elementos tienen que ver con la organización social de la población. Estos cambios, aunque ustedes no lo crean, se dan en un contexto que incluso tuvieron que la Iglesia Católica, que todavía en aquella época tenía una influencia en lo que es la opinión y también en lo que es el desarrollo de la ayuda solidaria a los más desposeídos, tuvo que meterse, ¿cierto?, en algo muy importante. Por ejemplo, hubo una gran asamblea de obispos en la ciudad de Medellín, el año 1968, donde se desempeñó un rol activo, ¿cierto?, en los procesos de cambio social que vive el continente. Ojo, que aquí empieza, ¿cierto?, un proceso importante dentro de la iglesia, donde empieza a surgir una nueva forma de entender la religión cristiana católica, que se denominó la teología de la liberación, donde desde la misma religión, ¿cierto?, se busca terminar con las desigualdades de la sociedad capitalista. No dice que sea malo, sino que sea cierto, que sea mejor repartido. La misma iglesia lo dice, ¿cierto? Es más, hay una encíclica papal que se llama Rerum Novarum, de la 1800 y tanto, que habla, ¿cierto?, de que ojalá que los trabajadores ganen de acorde a lo que trabajan, ¿ya? Que su salario se acorde a sus horas de trabajo, una cosa así. Ya lo dijeron hace una porra de años. Todavía estamos en un proceso de poder regularizar esa situación. No lo digo yo, lo dice la iglesia, ¿ya? Entonces, vamos diciendo lo siguiente. Ay, pero pucha, computador. Tenemos que nuestro continente tuvo una economía estancada dentro de lo que es el modelo Easy, porque era muy bonito pensar que la gente iba a comprar productos nacionales, pero pensamos que también nuestra capacidad de compra era menor. Por lo consiguiente, se estancó este modelo Easy y no surgió los efectos que se esperaban, así que obligadamente tuvimos que pasar del modelo Easy al modelo neoliberal. ¿Cuáles son las razones de este estancamiento económico? Aparecen en su página 23 y 24.
tenemos que hay una economía dependiente de compra de maquinaria extranjera, por ejemplo, y de exportación de materias primas. Nunca se desarrolló esta industrialización como esperábamos, tanto en el continente americano como en Chile. El ejemplo claro de Chile es que empiezan a nacer, por ejemplo, los colegios técnicos para tener jóvenes que estén preparados para la gran industria, la metalurgia, la electricidad, la electrónica, la mecánica. Pero nunca hubo una gran industria en Chile, entonces hubo muchos chicos que se metieron en estos colegios para poder aprender a usar estas maquinarias. Sin embargo, no somos desarrollados en ese sentido, ¿ya? También tenemos que hay una desigualdad dentro de la sociedad latinoamericana, como les decía, está mal repartida la torta. Y más aún la existencia de latifundio dentro de las zonas rurales. El latifundio era una gran extensión de territorio que lo tenía una sola familia. Cientos de hectáreas que no estaban produciendo nada, pero eran de una familia. De ahí, por ejemplo, que en Chile viene en la época de lo que es la reforma agraria que expropiaba estos latifundios, los achicaba y los entregaba a los campesinos que al final eran ellos los que lo trabajaban. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Qué hora es? Perfecto. Modelación. Vamos a modelar. Lo voy a hacer modelar a todos ustedes. ¿Ya? Les voy a preguntar a ustedes algunas preguntas bien preguntadas. Vamos a abrir los micrófonos y ustedes me van a responder lo siguiente. Pueden hablar, pueden escribir, pueden chatear, todo lo que quieran. Dice, hay preguntas abiertas para que ustedes puedan reflexionar desde el punto de vista de lo que es el continente americano. Dice, ¿creen ustedes que es necesario avanzar hacia la integración de los países latinoamericanos a nivel político, económico y cultural? ¿Creen que tenemos que tener alguna vinculación más allá con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con todos? ¿Requerimos una integración parecido a algo a lo que se conoce como la Unión Europea? ¿Creen que servirá de eso de algo para nuestro continente? ¿Servirá de algo tengamos una unidad como continente? Como la canción que dice, si somos americanos. Sí. Ya. ¿Y en qué sentido nos ayudaría? Sí. Perfecto. En todo ámbito, principalmente en la parte económica, que ¿cuánto se llama? Que es una de las cosas importantes en un país, la parte económica, porque es la única manera de poder hacer cambios con otro país, tanto en diferentes materias, principalmente en alimentos igual. Claro, no solamente en o lo que estabilidad es... económica. Ya, perfecto, muy bien, señor Elías, muchas gracias por su respuesta. ¿Alguien tiene una opinión distinta, don Elías? ¿O debemos primero mejorar la casa, arreglar la casa antes de unirnos? Porque, por ejemplo, les digo lo siguiente, Argentina, por estadística, hoy en día, siglo XXI, día 20, ¿qué día estamos hoy? 26 de octubre, Argentina que tiene casi 50% de desempleo y de pobreza. ¿No servirá unirnos a Argentina en estas condiciones? No. Pero tenemos que, de alguna forma, Posibilidades. ayudarlo, entre comillas ayudarlo, ¿no? Ayudarlo un empujoncito. No es que Chile esté tampoco tan mejor, pero recuerden lo que yo les dije una vez, que un día un sociólogo, un tipo que estudiaba ciencias políticas decía que si mi vecino está bien, yo también voy a estar bien. Si Argentina está bien, también a Chile le conviene que esté bien. Si mi vecino está resfriado o tiene peleas, se va a notar también en mi relación con mi vecino. Y si nuestros países hermanos están en problemas, económico, político, como ustedes quieran, nos va a afectar también a nosotros. Hay que hacer una unión para que el continente surja parejito, no unos sobre otros. Olvídense de la competencia, olvídense del... No, tenemos que aquí nosotros todos ayudarnos para poder salir adelante. ¿Ya? ¿Hay que hacerlo de a poquito? Sí. Ojalá que, por ejemplo, se hagan cambios en los países para que estos países surjan desde el punto de vista de la política, de todo. ¿Ya? Segunda pregunta, B. ¿Por qué crees que en la segunda mitad del siglo XX se establecieron gobiernos militares en varios países de la región? Son muchos países que tuvieron gobiernos dictatoriales. Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. ¿Por qué se hicieron estos gobiernos militares? ¿Qué creen que causó que se instalaran estos gobiernos? La inestabilidad política de los diferentes países.
Ya, muy bien, perfecto, sí. Inestabilidad política, maravilloso, sí, por supuesto. ¿Para qué decir Chile? ¿Habrá existido intervencionismo extranjero en esos problemas? ¿Ah? ¿Se habrá dado algún tipo de intervencionismo para que llegaran estos gobiernos de dictadura al poder? Pero, profe, ¿cómo se le ocurre decir eso? Obvio que sí. Obvio Po. que hubo, obvio que sí. Recuerden el Siempre, siguiente nombre, Richard Nixon. Lo vamos a escuchar más adelante. Ya. siempre ha estado, profe. Tercera Siempre ha pregunta. estado. De ahí vamos a avanzar en lo que es el continente. El continente es muy complejo y nos vamos aquí a meter harto en esto. Pregunta C. ¿En qué países latinoamericanos se desarrollaron procesos revolucionarios o de cambio profundo en el siglo XX? ¿Procesos revolucionarios? Oye, chico, ya tú sabes. Está la Revolución Cubana. Perfecto. Venezuela. Sí, puede ser siglo XX, sí. Sí. Como fin del siglo XX, ¿sí? ¿Han escuchado Venezuela. hablar de Monseñor Oscar Romero? No, no me suena mucho con Ya. Romero. Oscar Romero fue un sacerdote, fue monseñor, ¿cierto? Salvadoreño, que él fue muerto dentro de lo que es el problema grande que tenía Salvador en esa época, que también tuvo un golpe militar, también hubo una gran revolución ahí. Fue asesinado durante la ¿Venezuela? celebración de la misa, ¿ah? ¿En Dentro de Venezuela? su... No, en El Salvador, en 1980, En El Salvador. en El Salvador. De ahí les voy a contar un poquito la historia del Monseñor Romero. Él no tenía miedo. ¿Ya? No tenía miedo de decir lo que tenía que decir frente a la política que tenía en su país. Ya. Siguiente pregunta. Ejercitación, página 34 y 35. Vayamos viendo. Está bueno el contenido, ¿eh? Tenemos dos imágenes. Observe las siguientes imágenes y responda a las preguntas. Primero que nada, unas personas en carruaje, ¿cierto? Maravilloso, que era muy elegante en todo caso andar en carruaje en aquel tiempo, ¿eh? Con esos sombreros de copa, esos frac, ¿eh? Esas señoras con pluma y con abrigos de piel, en carruajes tirados por caballos muy finos, qué sé yo. Y la fotografía de al lado, ¿quiénes son? Campesino. Campesinos, muy bien. Haciendo una cosecha de algo, porque la foto tampoco es muy buena en ese sentido, no es muy nítida. Dice, describa los personajes que componen cada imagen, fíjense en su vestimenta, en lo que están usando. Y debe ser lo que están usando. Díganme ustedes, descríbanla. Una persona elegante, Ya, muy bien. culta, se puede ver igual, que tiene Claro, educación, todo. tenía Por educación, el tenía dinero, qué sé yo. dinero, adinerada, todo. Muy bien. Poderosos, ¿Cómo? Una persona adinerada, Ya, poderosos. poderosos, muy bien. ¿Y los de al lado habrán sido poderosos? No no, eran campesinos, agricultores, temporeros. O Muy sea, bien. Ellos eran poderosos solamente para trabajar, ¿no? Ya, muy bien. Si usted fuera uno de los personajes de la segunda imagen, ¿qué le diría a las personas de la primera? Si ustedes estuvieran aquí en este contexto, ¿qué le dirían a las personas de este contexto? aprenda a trabajar. Levántate más temprano, Que reparta la torta mejor. que reparta la torta mejor. Ya, muy bien, ¿sí? Perfecto. Son sus opiniones, así que no hay problema. ¿Qué cree usted que habrán sentido los trabajadores de esa época? ¿Cómo se habrán sentido? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Humillado. Humillado, ya. Frustrado por no poder opinar o decirle algo. Perfecto. Esa gente que está al lado derecho, ¿habrán tenido educación? no, ¿Se habrán preocupado no, de ellos de que se educaran? No,
Había muy poca educación en ese tiempo entre entre la mano, digamos, entre la gente obrera. Claro, ellos no tenían acceso a educación tal como la tenían No. las personas de la primera imagen. Justamente. Y creo que no les convenía a los de la primera imagen tampoco, mucha educación en los demás. A los pobres. Si usted la imagen de la primera, o la imagen primera, perdón, ¿qué diría de los trabajadores de la imagen segunda? ¿Qué cree usted que pensaron y vivieron los dueños de las tierras respecto de la situación de la reforma agraria que se estaba implementando en esa época? Nos miraban como esclavos, Ya, como ignorantes, falta de educación y discriminación igual, pues desde siempre ha existido. ya, muy bien. Yo, profesora, en esa época, la gente que tenía más estudio, tenía otro roce social, en todo aspecto, yo pienso que esas personas se aprovechaban de la persona que era, como una palabra si no sea, como más ignorante, no poderse defender igual por no tener los mismos recursos que tenían los otros, eran más poderosos. Yo pienso que eso mismo, tenían que bajar la cabeza y trabajar por un salario mínimo, malo. Tal cual, muy bien. Muchas veces ni siquiera se trabajaba por un salario, sino que se trabajaba por comida, Claro. por cama. Claro, Igual. eran inquilinos a la larga. Claro. Es una pena. Sigamos. Aplique, les voy a mostrar un afiche. No voy a aplicar nada, mejor no, me arrepentí. Vamos a pasar al tiro a la última actividad. Denme un segundito porque quiero que recuerden la palabra que yo les había dicho. Eso lo vamos a trabajar después el día miércoles, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían una palabra que buscar? Vamos a bajar una. Ya, pues ábrete. Ahí está. Una palabra que yo les había dado al principio. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Ya? Sí, sí. Ya. Van ustedes en su cuadernito, en el libro, me da igual donde sea, a anotar su definición personal de esa palabra. Y después van a buscar alguna definición en algún diccionario, en internet, me da lo mismo. ¿Ya? Luego van a ver las similitudes y las diferencias entre su definición personal y la definición que ustedes han trabajado, ¿cierto? O han visto, o que vieron en internet o en algún diccionario. Y después van ustedes a resumir su definición en un solo concepto, con sus palabras. Esto se los voy a enviar en formato PDF en la clase, ¿eh? Para el día miércoles trabajaremos la aplicación. Ya no quiero pasarme de eso. ¿Se entendió? Sáquenle fotos si quieren, no importa, pero yo después se lo voy a enviar como PDF al WhatsApp del grupo, ¿ya? Así Bueno. que eso. Me queda menos de un minuto, así que me quiero despedir, ¿ya? Ahí va don César a la clase, ¿cierto? Con su hija. Participemos, ¿cierto? Gracias por su participación en la clase de hoy y les voy a dejar un mensaje. La educación no es la respuesta a la pregunta, la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. William Allen, mejor dicho, ¿ya? Recuerden lo que van a hacer y después lo vamos a comentar el día miércoles. La aplicación se los voy a dejar para el día miércoles, que es facilito. Vamos a ver una ficha que tiene que ver con esta época tan importante de nuestro